aprendí precisamente eso, a oír mensajes, pero a oírlo con ojos que comenzaban a visualizar lo que yo quería. Y eso me llevó a ejercitar más y más ese don del Espíritu Santo, o que promete el Señor en Hechos, de que en los últimos días tendremos sueños y visiones, y a trabajarlo más y más. Lo apliqué también con cosas tan sencillas como antes de ser pastor, yo quería un piano para mí, pero obviamente era para la iglesia, pero no tenía la plata. Y lo que yo comencé a hacer fue a visualizar pianos en revistas. Y cuando fui a estudiar en Estados Unidos, comencé a ir a la tienda de música todos los fines de semana. Simplemente a ver el piano, a tocarlo, a que pasara de ser una cosa ahí física a ser algo en mi espíritu. Eso es visión. Y eso yo lo aplico con todo, ¿no? Cuando yo voy a otras iglesias, yo veo lo que es esa iglesia. ¡Wow! Pero luego visualizo eso en lo que es mi iglesia, o la iglesia que yo pastoreo. Entonces, así es como yo mantengo activo siempre, o vivo el sueño, la visión de Dios. Y en este tiempo de crisis me toca aún más todavía. Ustedes no saben lo duro que es ir a grabar las prédicas en la iglesia con un auditorio vacío. Y a veces viene la voz del enemigo y dice, esto va para muchos años, o esto no se va a volver a llenar. Y no solo eso, en el caso nuestro como iglesia hemos estado arreglando otros lugares, preparando otros auditorios, que lo íbamos a inaugurar hace como un año, y vino esta pandemia y viene el enemigo a decir, ¿y ahora qué van a hacer? Pero yo no dejo que esa voz del enemigo me golpee. Yo comienzo a visualizar y a creer que va a ser aún 10 veces mejor que lo que ha sido hasta este momento. Amazing, amazing. Could you, Bryce, just invite people? I think there's a couple of questions in there. Pastor Andreas, would you be okay to take a few questions? Yeah, claro. Yes. Nice to see you. Thank you again so much. We're so honored to have you. Awesome. So maybe while you do that, Bryce, just give the guys a bit of a feel for Waves and what we want to do to help them moving forward. Okay. Simplemente queremos, si todos pueden colocar ahí preguntas, las que tengan para el pastor Andrés, tenemos como unos 30 minutos más. Si los pueden colocar, creo que la mejor forma, a veces lo hacemos, que vamos viendo, pero como hay bastantes pastores, somos 140, we're 140 pastors today, 140 pastores, entonces va a ser difícil ir escogiendo. Pronto si las pueden colocar ahí en el chat y las vamos a ir escogiendo, aprovechando este rato con Pastor Andrés. Y para los que están por primera vez hoy, Waves Program es un acompañamiento para pastores de iglesias locales. Es un acompañamiento, un proceso de 6 meses que tiene un currículum, que tenemos videos, tenemos estas llamadas semanales. Esta llamada es una llamada semanal que hacemos con Michael Murphy, que fue un pastor ejecutivo en Hillsong por 20 años y ha plantado más de 500 iglesias alrededor del mundo, ha ayudado a plantar. Y han sido unas llamadas excepcionales, y todo el concepto es cómo relanzar nuestras iglesias en estos tiempos post-COVID y cuál es el nuevo modelo de iglesia que necesitamos para pastorear a personas hoy en día. Entonces, si es tu primera vez hoy, queremos que nos des tus datos, que nos contactes, sea vía Instagram, o aquí vamos a colocar ahí los datos para que puedas hacer parte de Waves Program, puedas inscribirte, puedes hacer una cita con el equipo esta semana, y sería increíble poder servirte en la mejor capacidad que tengamos. Muy bien, aquí veo ya preguntas. Michael, should we jump into questions? Yeah, do that. That'd be great. Okay. Wow, ahora para escoger esto. Pastor, ¿puedo escoger las más duras? Sí, échelas. Échelas. ¿Por qué no empezar por el tema de finanzas? ¿Cómo se puede administrar las finanzas como pastores? No sé si algo ha cambiado desde antes, que están alocando ciertos recursos. ¿Cómo han manejado el tema económico? E incluso no sé si finanzas de su presencia ha bajado, subido, si se han mantenido.
Pero pronto háblanos un poco de la parte como económica. Y Ok, pastor, bueno. que muchos han tomado el camino hacia abajo, ¿no? Ok, bueno, primero voy a mencionar, antes de COVID, nuestra situación financiera, lo que nosotros hemos hecho como iglesia, porque yo creo que es un modelo que muchas iglesias deberían seguir. Yo observo que muchos, cuando inician una iglesia sobre todo, su primer enfoque son ellos como pastores. Buscan su seguridad, buscan que ellos estén bien. Y yo no creo que así es como se debe hacer. ¿A qué me refiero? Que es como una empresa del mundo, ¿no? Si yo comienzo a comer la semilla, en vez de sembrarla, nunca voy a tener una cosecha grande. Voy a vivir apenas de a poquito. Y yo veo que hay iglesias, hay pastores que tienen 200, 300 personas y ya tienen su carro, ya tienen su casa. Y yo digo, este no es momento para que el pastor esté invirtiendo en él. Usted no tiene sino 300 personas. O sea, una iglesia tiene que acercarse a 800 para ya comenzar a estabilizarse, si se puede decir. Entonces, así hicimos nosotros. Los primeros 10 años, mi esposa y yo vivíamos con un sueldo muy bajito, vivíamos en arriendo, teníamos un carro de lo más sencillo del mundo. Muchos dirían, hoy, incluso muchos tenían la imagen, muchos no conocían ni siquiera nuestra iglesia, porque aún con respecto a la iglesia, no arrendábamos terrenos o cosas impresionantes, sino que todo era basado en el presupuesto. Pero desde el comienzo, mi enfoque fue el siguiente. Se ahorra la mitad de los ingresos y se maneja la iglesia con la otra mitad. Eso quiere decir, manejar la iglesia es pagar el arriendo del edificio. También quiere decir pagar el empleado, los empleados. Si soy el único empleado, pues ese sería mi caso. Y entonces yo no puedo comenzar a vivir como millonario si la iglesia es tan chiquita. Con el administrador de la iglesia hemos hecho estudios basados en la cantidad de personas. Yo no puedo decirlo, tendrían que entrevistarlo a él, pero él sabe que desde su perspectiva, más de 1000 ya comienza a sostener unas 2 personas, pero menos de 1000 es imposible si es que queremos ser iglesias grandes, si es que queremos ser influyentes. Ya cuando pasamos ese pico, ahí sí me subieron mi sueldo, pero tampoco no fueron sueldos de congresistas aquí en Colombia o de senadores, no, eran sueldos del promedio de la gente de la iglesia. De hecho, mi sueldo en este momento no es allá arriba. Para mí es muy alto, yo no debería recibir eso, pero un día el administrador de la iglesia dijo, si nosotros no podemos subirle el sueldo a usted, todos los que están debajo suyo no van a tener un buen sueldo. Entonces dije, bueno, súbamelo. Pero en mi opinión, me iba mejor, me gustaba más la vida cuando ganaba menos. ¿Por qué? Porque yo veía milagros sobrenaturales. De hecho, con un sueldo malo fue que compramos la casa donde hasta el día de hoy vivimos. Llevamos casi 18 años en la misma casa. Y cuando yo traigo predicadores de otros lados y ven mi casa, dicen, oiga, pero yo creía que usted era más exitoso. Yo dije, pero ¿para qué voy a gastar más plata en mí? Si lo que hay que invertir es en el reino. Entonces yo espero estar aquí confrontando mentalidades en muchos pastores que en mi opinión es lo que impide que sus iglesias crezcan. Si en tiempo de ahorro se comen la semilla, jamás van a prosperar. Entonces, ese mismo principio de ahorrar más del 50% lo hemos aplicado hasta el día de hoy. Por eso seguimos creciendo, ¿no? Por eso, aún en tiempo de pandemia, tenemos el auditorio principal de la Castellana, que caben 3,000 en el auditorio principal, 1,500 al frente, 700 en un overflow, 700 en otro. Tenemos ahora un auditorio
en otra zona de la ciudad, ya no voy a decir el barrio todavía, pero ese es muy espectacular. Fue un centro comercial que lo cambiamos y el auditorio es de 3,000. Tiene su presencia Kids de una forma impresionante. Tenemos su presencia campestre que está afuera de la ciudad, porque muchos entrando a la ciudad se les iba casi 2 horas. Entonces ese lugar es como para 1,000 personas y es un lugar para matrimonios espectacular. Pero todo eso es precisamente por nuestro principio de siempre ahorramos la mitad. En este tiempo de pandemia, yo entiendo que a muchos se les bajaron los ingresos. Esto lo digo con cuidado, pero nosotros no nos afectó los ingresos. He hablado con otros pastores y mi pregunta es, ¿por qué no nos ha afectado? Y una de las razones es, creo yo, que muchos el ingreso o los diezmos lo consiguen porque predican a la hora de los diezmos y convencen a la gente, o más bien les están mendigando plata, y eso es muy fastidioso. En este tiempo de pandemia, los que llevaban ese método, yo siempre he peleado, ¿por qué pierden tanto tiempo a la hora de la ofrenda? Si lo único que uno tiene que hacer es bendecir la ofrenda que la gente trajo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser discipulada a dar las ofrendas y sus diezmos. No es con una prédica que se hace a la hora de la ofrenda. Y creo que por eso no hemos sido afectados. ¿Por qué? Porque todos tienen la disciplina de dar sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, no hemos sido afectados y todo lo contrario. Por eso he buscado unas iglesias que sé que han pasado por tiempos difíciles y hemos invertido en ellos. Lo otro que hemos hecho en este tiempo de pandemia, y es algo que no anunciamos porque no creo que se deba anunciar, pero a ustedes pastores sí lo hago, y es las familias que perdieron sus empleos, que son muchos, o sea, más de 1,000 en nuestra iglesia, los hemos sostenido durante todo este tiempo, porque creo que, pues, bendecidos para bendecir. Y creo que cuando una iglesia ve que la iglesia no invierte toda su plata en el pastor, sino que lo hace en la misma iglesia, es una iglesia que va a seguir dando. Entonces son algunos secretos para que los ingresos jamás falten en sus iglesias. Muy, muy bueno. Esto está tremendo. ¿Cuántos están recibiendo algo? ¿Están tomando nota? Esto está simplemente espectacular. Gracias, Pastor Andrés, por eso. Hay 1,000 preguntas, entonces voy a tratar de incluso combinar algunas. Esta creo que se tiene que hacer, Pastor Andrés. Creo que son la iglesia online, según he visto, la más grande, a lo mejor en Latinoamérica, de mayor asistencia. Sé que tienen el YouTube, o sea, han sido ejemplo y pioneros en todo este tema de digital, de online. Entonces, creo que si hay alguien que puede hablar a esto, eres tú. ¿Crees que las reuniones en línea, preguntan esto, son una manera óptima para hacer iglesia? Es decir, ¿cuenta como iglesia? Es una pregunta. Y lo voy a conectar con Gabriel Blanco, que también preguntó cómo están manejando el tema de discipulados, si todo es por Zoom, todo es online, Sí. el tema de virtual y presencial. Entonces, Bueno, para mí la iglesia online no es la ideal. Incluso para mí el no asistir a una iglesia no lo veía como pecado, pero en cierta forma yo lo veía como no. Mi mamá no nos dejaría jamás faltar a la iglesia. Yo jamás falté a la iglesia. Yo siempre digo, yo falté a la iglesia solo cuando estaba enfermo. Entonces esto que pasó fue revolucionario, y yo fui de los que creía que no, esto no lo podemos permitir, tenemos que pelear en contra del diablo, que es el que está cerrando iglesias, hasta que me di cuenta que no, esto de la pandemia es real, y el lugar de mayor contagio son los lugares cerrados. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que el COVID es un aerosol que yo estoy hablando, y aquí si tuviera COVID estaría en el aire 2 o 3 segundos. Entonces el peor lugar es una iglesia, especialmente si no tiene buen aire acondicionado o si no tiene entrada de aire.
Entonces Dios nos mostró, o Dios me cayó la boca y me mostró que era un fariseo legalista o todo eso. Pero sin embargo, yo creo que la iglesia online no va o no debería reemplazar la iglesia presencial. ¿Por qué? Porque nos necesitamos tocar a la gente. Jesús dijo, pondrán los enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La Biblia habla del amor, la coinonía, el comer juntos y muchas cosas. Entonces, lo online es simplemente algo que nos ayuda a pasar esta crisis, pero no es lo ideal. Y yo espero que ese 30% que planean no volver jamás a sus iglesias, yo espero que lo consideren muy bien, porque los necesitamos. Yo como pastor extraño predicarle a un rostro. Y es mi energía, mi adrenalina la recibo así. Ahorita lo recibo totalmente por fe. Lo que nos preguntan acerca de discipulado online, pues nosotros antes de la pandemia teníamos 25,000 en nuestras células. La asistencia promedio en fin de semana es de 40,000. De esos 25,000 fielmente asistían a las células. Fielmente digo que llevamos un registro y sabemos cuándo sube, cuándo baja, lo tenemos muy claro porque eso es parte del éxito de una iglesia celular. Yo diría que el equipo de sistemas es supremamente importante. Nuestra iglesia creció tanto que el mejor sistema para seguir las células del mundo nos quedó chiquito y la gente que lo había desarrollado, que fue una iglesia en Estados Unidos, dijeron, no podemos más. Les toca a ustedes diseñar su propio programa y lo hemos estado haciendo para manejar la cantidad de gente que tenemos. Porque ahí queda registrado todo acerca de las personas, queda registrado todo acerca del grupo, queda registrado cuántas veces asistieron al año, porque el día que no asistieron, aún la razón, todo eso queda escrito ahí para hacer un buen seguimiento. Eso es el discipulado. Discipulado es tener buena información y para eso necesitamos ingenieros y un sistema muy bueno. Entonces teníamos 25,000. Pero fíjense qué pasó con la pandemia, se subió a 28,000. No sé en este momento en cuánto está. Yo creo que está en la cifra aún más todavía. ¿Por qué? Porque la gente necesita esto, ¿no? La coinonía. Y lo que hemos hecho, usamos precisamente dos herramientas, Google Meet y Zoom, y nos aseguramos de que la gente pueda participar. No, de hecho nuestras células no son para ir a oír una prédica, sino nuestras células es interacción. Es un lugar en donde la gente va a hablar, no a escuchar otra predicación, porque para eso pues tiene al predicador aburrido la iglesia, no quieren otra noche más con otra predicación. Una célula o nosotros lo llamamos grupo de conexión, es un lugar en donde se charla. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Y cuando viene una persona nueva, le pedimos al que tiene el mejor testimonio, a ver, cuéntalo. Digamos, aquí me sale José Díaz, cuéntanos el testimonio de tu vida. Y él comienza a hablar y todos salen súper bendecidos. Eso es un grupo de conexión. Pero no puede ser más de 1 hora. ¿Por qué? Porque la gente se aburre, ¿no? Digamos, ahorita si nos pasamos mucho, comenzarán a desconectarse. O ya que lo digo, yo veo, porque yo sigo muchas iglesias para aprender de ellos online, y yo veo que iglesias que el culto dura más de 1:20, la gente se va desconectando. Por eso sugerimos que el culto online no sea sino de 1:05 a 1:15. Eso nos obliga a los predicadores a ser más cortos, más ágiles, la alabanza a ser más ágil, los anuncios deben ser espectaculares y muy cortos, porque estamos viviendo en este tiempo en donde la gente se puede desconectar fácil de nosotros y conectarse a otra cosa. Pastor, this is awesome. Aquí va una. A ver, tenemos como 10, 12 minutos. Creo que de pronto tiempo 1 o 2 más. Si nos puede explicar un poco la ruta, digamos, de Iglesia Su Presencia. Esto es de Pablo Celi.
¿cuál es la ruta desde cuando personas llegan a la iglesia hasta cuando ya hacen parte de un equipo, empiezan a servir? Bueno. Ese proceso, y si algo ha cambiado Super. la forma que alcanzan personas y la forma que personas se involucran. Entonces, solo un poco el proceso de su presencia. Ok, bueno, están hablando, nosotros lo llamamos proceso de formación, en inglés es pathway o sendero, me imagino, y pues interesante el término ruta, y me parece buenísimo porque muchas iglesias no lo tienen. Y nosotros lo aprendimos de otras iglesias y hemos ido cambiándolo en el camino. Pero voy a decirlo, lo que en este momento tenemos, espero que lo tenga bien, y nosotros para esto usamos en la cancha de béisbol, ¿no? El diamante del béisbol. Y ya les voy a explicar por qué usamos lo de béisbol. Porque home es el punto de inicio. Entonces, home, 1, 2, 3, pero luego volvemos a home. Y eso es importante, ¿por qué? Porque al comienzo es lo que hacen conmigo. Entonces yo estoy en home, me voy a primera base, a segunda base, a tercera base y vuelvo a home para hacer con otra persona lo que hicieron conmigo y volvemos a hacer el proceso. Ese es más o menos, por eso usamos el diamante de una cancha de béisbol. Entonces, ¿cuál es home? El home para nosotros, el punto de partida es el grupo de conexión, la célula, ¿no? No es, en algunos lugares es el encuentro. No. Es, si una persona no está en una célula, en un grupo de conexión, no lo llevamos a un encuentro. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Si yo lo libero de todos sus chukis o de todos sus demonios y no está conectado, el posterior estado llega a ser peor que el primero. Mejor es no liberarlo. Entonces, por eso tienen que estar ya comprometidos con la iglesia. Ahora, ¿cómo logramos que vayan al grupo de conexión? Lo que pasa es que es trendy. Esa es la moda de nuestra iglesia. Y eso lo hemos movido, esa es la cultura de la iglesia. Como tú no estás en grupo de conexión, like, what's happening with you? ¿Qué te pasa? Tú estás out. Tú no estás en lo de hoy. Sí, es lo que movemos. Entonces, cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, se les da un Nuevo Testamento y se le toma los datos y llega a ser parte del call center, donde tenemos casi 15 personas llamando a las personas. Hoy ya no se usan ni llamadas, hoy se usan otras herramientas como el WhatsApp, como el Snapchat, o yo no sé ni qué están usando, pero hay que usar las herramientas de la moda para hablar con la gente, pero el propósito es que vayan a un grupo de conexión. Y les damos 3 o 4 opciones, ¿no? Cuando ya finalmente van, cuando ya se le asigna un grupo, se le llama al líder y se le dice, el jueves va a ir a esta persona a tu grupo. En este momento, pues van a los grupos en Zoom. Nos toca tener en este momento mucho cuidado con Zoom porque se nos está metiendo gente a meter cosas sucias en Zoom. No sé si eso pasó en otras iglesias. Entonces, no se hace Vox Populi la conexión al Zoom para que sea como un grupo cerrado, excepto que se les recibe las personas que se mandan del call center. Entonces, home es célula o grupo de conexión. De home a primera base es el encuentro. Pero para ir al encuentro tiene que hacer 2 cosas y lo llamamos ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? El primer ahora qué es las 5 disciplinas del cristiano. Desde el inicio pedimos que los cristianos tengan las 5 disciplinas de todo cristiano. La primera, orar todos los días. Y es algo que en la iglesia hacemos, se conectan a la oración martes y jueves 6 de la mañana. En este momento toca en YouTube, pero antes pues lo hacían en la iglesia. Sin embargo, para nosotros la oración es tan importante que compramos la emisora. Para los que no tenían en ese entonces Wi-Fi, podían orar conectándose a la emisora. Yo no creo una iglesia que no ore, ¿no? En este tiempo donde está pasando tanta cosa en Colombia, a todos los pastores les dio por orar. Y yo digo, pero es que esto se hace todo, esto es una disciplina en la iglesia, eso no se hace solo en tiempos de crisis.
Entonces, si en su iglesia no hay oración, esa debe ser una prioridad. Muchas iglesias que gracias a nuestra oración lo están haciendo, me han dicho, y estoy hablando de iglesias en el primer mundo, que cuando implantaron la oración en su iglesia, comenzó a crecer. Entonces los animo a orar. Si un pastor no sabe orar una hora solo, ¿cómo va a dirigir la oración? Porque creo que la oración no se delega. Sin embargo, además de orar con la iglesia, tienen que orar a solas. Lo otro, leer la Biblia todos los días. Y para asegurarnos de que estén leyendo la Biblia todos los días, tienen que llenar algo que llamamos un R07 y cada semana se lo tienen que dar al líder y tienen que decir en los 7 días de la semana qué leyeron y qué les dijo Dios. Sin esto la gente no lee Biblia. Uno le pregunta a la gente, ¿está leyendo la Biblia? Sí, no la están leyendo. Una persona que lee la Biblia la lee por lo menos de pasta a pasta una vez cada 2 años o una vez cada 3 años. Una persona que lleva 5 años con el Señor y no ha leído Habacuc o algo así, no es un cristiano, no es simplemente un asistonto. Entonces, 5 disciplinas cristianas: orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, tercero; el cuarto, tener comunión con el Espíritu Santo; y el quinto, evangelizar. O sea, desde el comienzo estamos motivándoles a que evangelicen. Eso antes de ir al encuentro. Lo otro que reciben es el ahora que dos y es su posición en Cristo. Lo que somos en Cristo. ¿Por qué? Es supremamente importante porque el encuentro vamos a confrontar pecados. Y si confronto pecado y la persona se siente culpable, el diablo puede comenzar a hacerle creer, usted no es salvo. Entonces, por eso es tan importante que sepan, en Cristo soy salvo. En Cristo soy nueva criatura. En Cristo soy hijo de Dios. En Cristo estoy sentado con Él en los lugares celestiales. Todo lo que dice la Biblia acerca de su posición en Cristo, que lo memoricen. ¿No? Son como 50 cosas, su posición en Cristo. Ya cuando hacen eso, pueden ir al encuentro. Pero una vez más, el encuentro en nuestra iglesia es trendy. Es la moda. El que no ha ido está out. Entonces, todos quieren ir al encuentro y teníamos antes de la pandemia 12 encuentros al año, asistencia de 500 personas. Pero de esas 500, 350 son nuevas y 150 son personas que van a ministrar. Y lo bueno es que los que van a ministrar reciben doble ministración, ¿no? Entonces, ese es el encuentro. Ya el encuentro son 3 días impresionantes. Lo que hace Dios ahí es tremendo. Cuando salen de ahí, salen totalmente comprometidos con Dios, con la iglesia, amando a la iglesia. Ahí es donde están plantados en la iglesia. Pero no queremos que se detengan ahí, porque esto es el primera base. De primera base a segunda base, tienen los 12 pasos para ser libres. Y es, una vez más, repetir todo lo del encuentro, ¿no? Entonces trabajamos con sus ataduras sexuales, con sus heridas emocionales, con sus ataduras financieras. Son 12 cosas, no recuerdo ahorita cuáles son, pero todo eso lo reciben en la iglesia, pero también el discípulo tiene que ministrárselo de manera personal. Esa es segunda base, de segunda a tercera. Tercera base es la escuela de líderes y son 3 niveles en donde reciben la doctrina de salvación, la doctrina acerca de Dios, su relación con Dios, el bautismo del Espíritu Santo, todo acerca de los dones del Espíritu Santo, todos los principios básicos del cristiano y también la visión de la iglesia. Son 3 niveles de 12 semanas. Todos los hacemos de 12 semanas. Cuando terminan eso, el propósito es mandarlos a otro encuentro y es donde son unidos como líderes, y esa es la base 3, pero para llegar a la base 3 tienen que hacer otros 2 cursitos. O sea, nosotros los tenemos capturados durante casi 2 años, que es el proceso de formación. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de algo. Si a uno no le da a los jóvenes o a la gente una causa para vivir, el diablo se lo inventa. Y eso es lo que está pasando ahorita en las marchas. Las marchas se convirtió en una causa para muchos jóvenes. ¿Y saben por qué?
porque muchos decían, no, pero es que no queremos que estén tan metidos en la iglesia, queremos que estén metidos en la causa principal, y es la causa de Jesús. Entonces, después de conquistadores son ungidos, hacen otro nivel, y a partir de ese momento comienzan a hacer en otras personas lo que otros hicieron con ellos. Ese es nuestro pathway. Come on. Esto está, mira, el tiempo es demasiado corto. ¿Cuánto les gustaría tener de pronto al pastor Andrés con nosotros en otra ocasión? Pastor, no te estoy comprometiendo acá, pero de pronto sí. Te escribo porque el tiempo fue demasiado corto y sé que hay muchísimas otras preguntas de momentum, de ánimo, de cultura, de la iglesia híbrida. Hemos tocado un poco incluso el balance entre presencial y online y todo esto. Pero simplemente, wow. ¿Por qué no, si me ayudan a dar las gracias? Nos gusta empezar a tiempo y terminar a tiempo. ¿Por qué no me ayudan a dar gracias a Dios por el pastor Andrés, por este tiempo? Si recibieron algo, ¿por qué no le dejamos saber que lo amamos mucho? Pastor Andrés, gracias. Siempre te lo digo en persona y los summits que hemos hecho allí en Bogotá, pero sigue siendo sin duda mi iglesia favorita y una iglesia que tiene discipulado y tiene el balance de todo esto, de la oración, y siempre decimos una teología vieja guardia, pero una metodología nueva guardia, y la forma como están alcanzando las nuevas generaciones no se compara a ningún otro lado, y te honramos como un regalo a nuestra generación. And we love you so much. Gracias, Bryce. También lo mismo. Amamos a los Manderfield y a todo lo que Bryce y Manderfield hace. Lo mismo Michael Murphy. Thanks, brother, for having me. I know it's been a hard time for you, but we love you. And I think thanks a lot for what you're doing for Latin America. We really appreciate it. And I just heard you had Jim Hodges a few hours ago. I was on my bicycle coming from church, so I wasn't able to hear. But thanks a lot. I hope other people were able to hear from him, because it's I've heard it's one of the best settled churches in the States. So thanks, Brother Michael, for amazing, for allowing everybody to hear that. I'll make sure that you get a link of the Chris Hodges one. And I've spoken to you about him, and he's fantastic. But thank you so much for your love and care, and for helping today. We really appreciate it. I can't wait to be in Bogota, Colombia, when things open up again. We love you guys. Love you, Michael. Thank you. Gracias por todo, gracias a todos, y solo recordarles wavesprogram.com. Si deseas más información, ahí pueden ver todos los datos, la página, está también el email. Y esta es tu invitación. Hicimos esta reunión abierta a pastores. Ojalá que te haya gustado, que hayas podido aprender algo, y queremos ser esa comunidad. Creemos que el ministerio nadie lo debe hacer solo. Todos necesitamos una comunidad donde crecemos, donde reaprendemos cómo hacer iglesia en estos dos tiempos. Un pequeño anuncio es que las próximas semanas, justo está hablando con Mike Murphy, vamos a tener 2-3 semanas aquí siguientes, donde me acabo de escribir y le dije que le damos, pero vamos a tener invitados estas próximas 2 semanas también. Entonces ya estamos confirmando. Bueno, no les vamos a dejar saber, pero solo queremos decirles que vienen unas sorpresas súper espectaculares para que puedan invitar a personas. Y si quieres inscribirte hoy, por favor, escríbenos a este dato, y creemos que va a ser transformador. Thank you, Michael. Any other last words? No, just I really appreciate you and your support. We are very, very committed, not just to bringing a great speaker on for you, but to work with you on your journey. Solo queremos recordarles a todos que estamos comprometidos con cada uno de ustedes, no solo trayendo un gran y de los mejores invitados y oradores, sino al caminar contigo y crear un proceso de acompañamiento para tu iglesia local. I don't know whether Waves will be a good fit for you, but I think you should at least have a conversation with Bryce
to see whether it might be a good fit to help you get unstuck or accelerate your growth. No estoy completamente seguro si Waves es el programa para tu iglesia. Lo que sí te quiero animar es que hagas una cita con Bryce, con el equipo, para ver si eso es algo que te va a ayudar. Por un lado, desestancar y por otro lado, acelerar el crecimiento de tu iglesia. Just even now, because his calendar, his schedule is going to get booked up. But if you even right now say, yes, quick, reach out to me and let's have a conversation so you can get in. And we're going to have some other great calls like this in the next month or so. Entonces, si quieres, incluso ahora mismo ahí en el chat, si quieres una reunión, una cita, puedes escribirnos, simplemente darnos una mano, un emoji, y te podemos estar contactando, que esta semana puedo tomar llamadas toda la semana, y estoy súper puesto para reunirnos y explicarte todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, si nos das alguna señal por allí y nos escribes, vamos a atenderte lo más pronto. Y bueno, muy bien, Israel, gracias. Nos dejas ahí el email si pueden. We love you and we'll see you soon. Ok, les amamos a todos y nos vemos muy pronto. Thank you, Michael. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Que Dios los bendiga mucho a todos. Chao.